agendaeldía.net. agendaeldía.net. Quiero saber qué ha pasado con las visitas que ustedes han realizado a las EPS, que ellos lo han encontrado allí. Nosotros publicamos un informe en el mes de diciembre, como nos comprometimos con todo el país, y en ese informe que publicamos hicimos 3 anuncios importantes. El primero de ellos, que debía existir la garantía de que no podía existir interrupción en la prestación del servicio de salud para todos los colombianos. Hicimos unos anuncios relacionados con incidencias fiscales que podrían ocasionar daño al patrimonio público de los colombianos con recursos de salud de varias EPS. Entre ellas mencionamos que por lo menos 1.5 billones de pesos algunas cajas de compensación no tenían justificadas en giros a las IPS. Que si era cierto que el modelo de integración vertical que algunas EPS tienen con sus propias IPS tenían desfinanciado y casi que en quiebra la oxigenación financiera de las IPS públicas. Ahorita en el mes de febrero quiero informarles que vamos a publicar la segunda versión de este informe. Nosotros nos comprometimos en diciembre a hacer una segunda versión porque quedaron muchos asuntos que en 3 semanas no fueron abordados. Ampliamos la actuación especial de fiscalización y quiero informarles que la tercera semana de febrero vamos a hacer un grueso anuncio sobre cuáles son las principales irregularidades ya detectadas en el manejo de los recursos de la UPC, en la legalización de cuentas, en aquellas EPS que giraron más de los recursos que debían girar algunas IPS. Es decir, que las cuentas por cobrar de unas IPS fueron superados los giros o los pagos de esas cuentas que tenían, lo que significa que hay unos recursos no justificados de giros de IPS, algunas de sus IPS en el modelo de integración vertical. También dijimos que íbamos a hacer una valoración de todo lo que se establece en el cálculo actuarial para definir el valor de la UPC, y también nos vamos a pronunciar en el mes de febrero en relación a estos temas. Lo que significa de que febrero quizás va a ser el mes con mayores anuncios en temas de salud que va a ser la Contraloría General de la República. Muy bien, vamos entonces. Muy buenos días, Diana Merchán de la Red de Emisoras Comunitarias del Norte de Santander y Radio. Usted al finalizar la intervención hablaba de algo muy importante que es noticia en nuestra región en el departamento, y es justamente el paro de Catatumbo. Me gustaría por favor conocer si de parte de esta institución existen garantías de que efectivamente se van a realizar las investigaciones, si hay hallazgos contundentes que los lleven a ustedes a realizar esas investigaciones, y por supuesto darle como ese parte de tranquilidad de que en verdad efectivamente se van a hacer y no es algo tentativo o una idea que se tiene, sino que va a ser efectiva la investigación de estas obras inconclusas como las demás. Muchas gracias, Diana. Quiero significarles con un ejemplo. Aquí ya tomamos la decisión de adelantar una actuación especial de fiscalización a la contratación general que ha tenido Faro y Catatumbo. Vamos a revisar qué tipo de contrataciones han hecho con esos aproximadamente 300.000 millones de pesos. Algunos dirán, no es que los recursos no se han ejecutado, parte de ellos no se han adjudicado, solamente hemos celebrado 3 contratos de vía, una vía ya está terminada. Eso puede ser cierto, pero también queremos revisar cuál es el esquema que tiene la estructuración financiera de esos 300.000 millones de pesos. Les voy a poner un ejemplo. El año anterior nosotros hicimos una actuación especial casi que similar a la empresa en Cali por un contrato que estuvo en cuestionamiento, que ustedes recordarán que era el contrato de años, contrato por 210.000 millones de pesos. Y muchos dijeron también, no, pero ese contrato apenas se celebró y AMI no ha hecho ninguna contratación, no se le ha pagado ni un solo peso a AMI. Pero cuando hicimos la actuación especial, la auditoría especial, identificamos varias irregularidades que habían sobrecostos que por lo menos 7 ítems de obras, de actividades
en ese contrato y que esos sobrecostos en algunos casos estaban en el 500, en el 700 y en el 1500 de incremento. Lo que pasó fue que advertimos el riesgo inminente de pérdida de recursos si ese contrato se ejecutaba en la modalidad como estaba. ¿Y qué terminó pasando con la intervención de la Contraloría? El contrato se liquidó anticipadamente y no hubo un daño patrimonial. Lo que queremos verificar aquí es por todas las denuncias que hemos visto de los veedores y de los medios de comunicación, que esa contratación que va a ser esa empresa mixta, que tiene varias modalidades o varias fuentes de recursos, porque tiene recursos de regalías, recursos del orden nacional también de líneas, cumpla todos los requisitos de ley, esté ajustado a la norma, no tengan sobrecostos y que se pueda ejecutar correctamente. Ese es nuestro objetivo principal en esta actuación que debe iniciar en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Frente a la visita que realiza la Contraloría el día de hoy a la Seguridad Social para recaudar documentos y contratos por el escándalo de las marionetas 2, quisiera que nos brindara un poco más de detalles sobre esta visita. Bien, aquí se está haciendo uso de la competencia de publicidad judicial que tiene la Contraloría General de la República a través de la URI, que es la Unidad de Reacción Inmediata que tenemos nosotros en la diaria. ¿Por qué estamos haciendo la visita de esta manera? Porque queremos que se capture como se pueda allegar a la sede de la Contraloría en el menor tiempo posible toda la información precontractual, contractual, de ejecución que han tenido estos contratos en funcionamiento. Recuerden que aquí hay unos números específicos de contratos a los que se refiere la Fiscalía también en sus investigaciones por los audios que detectaron por las contrataciones que se vieron ahí mencionadas, y lo que estamos haciendo es verificar si toda esa información de esos contratos cumplió los requisitos de ley, bajo qué modalidad se hicieron, si fueron contrataciones directas, si fueron convenios, si fueron licitaciones. Luego verificar que esos contratos se ejecutaron independientemente de la modalidad de manera regular, es decir, que cumplieron el objeto contractual, que existen los productos, que no hubo sobrecosto y que se legalizaron oportunamente los recursos. Por una sencilla razón, porque una cosa es la responsabilidad penal que tengan los servidores públicos o los funcionarios del Estado involucrados en este escándalo, y otra cosa es que quizás o no los recursos se hayan invertido de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, pudieron haber contratado una vía a través del DPS, pero la vía se construyó, se entregó, se inauguró, no hubo sobrecosto, se cumplió el tiempo que era, no hay un detrimento patrimonial. Pero si hay puede existir una investigación por parte de la Fiscalía por un favorecimiento irregular de un contrato, por una celebración indebida del contrato o por otra de las causas que están en el derecho penal que no necesariamente tengan que ver con un detrimento patrimonial. Justamente lo que queremos con esta investigación nosotros es también darle tranquilidad a los colombianos o poner en evidencia si los recursos se utilizaron o no de la manera correcta. Vamos entonces con Radio Lemos. Luz Esperanza Castro, directora del magazine informativo Vive Consciente. Hemos hablado de las primeras damas, pero hablemos de la vicepresidenta. Esos viajes exuberantes, acompañado de un séquito de personas innecesarias, incluyendo su pareja. ¿Cómo controlar eso? Porque eso se paga con los impuestos nuestros. Ese asunto de los servidores públicos, recuerde usted que la vicepresidenta es una funcionaria pública. Ya el ejercicio de determinar o no se constituye cada quien en qué ejemplo quiere dar de cómo maneja la austeridad o no los gastos. Pero aquí el cuestionamiento que se le puede hacer a la vicepresidenta de los colombianos por las funciones que desempeñe en ejercicio de su cargo o por delegaciones que se les asignen por parte del presidente, es una responsabilidad directa del gobierno cómo administrar y gestionar esas delegaciones y esas responsabilidades. Recuerden ustedes que la vicepresidenta es una funcionaria y es una servidora pública. Y el uso de helicópteros con unos gastos exuberantes, ¿eso es permitido dentro de nuestra ley, dentro de nuestra Constitución? Lo que se tiene que revisar es qué tipo de condiciones de seguridad ha establecido la valoración de riesgo de la vicepresidenta y qué tipo de mecanismos de protección el Estado le brinda para su desplazamiento. Aquí
Y vale la pena resaltar que no es la primera vez que funcionarios de alto nivel se transporten con helicópteros o se transporten a zonas de difícil acceso de manera especial. Nosotros en las auditorías siempre que desarrollamos a través de la delegada de gestión pública, tanto a la Cancillería como al Departamento Administrativo de la Presidencia, revisamos los gastos en lo que incurren las entidades, como también, por ejemplo, cuando a través de la delegada de Defensa hacemos revisión a las auditorías de los vuelos que se realizan por parte de la Fuerza Aérea y de la Policía, o hoy de la Agencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Lo que significa de que aquí hay que revisar varias cosas. Esto no puede ser una revisión solamente de titular, sino cuál es el nivel de riesgo que tiene un funcionario, qué es lo que ordena el nivel de riesgo de revisión, cómo debe ser su desplazamiento, y revisar. Por supuesto, lo que sí no puede existir aquí es un uso desmesurado de esas condiciones, porque finalmente eso puede ocasionar no solamente un mal ejemplo, sino también pudiera afectar el buen uso de los recursos públicos. Vamos con para Telecúcuta, Gabriela Carita. Muy buenos días y gracias por estar acá y venir a tomar frecuencia. A ver, la pregunta es: ¿qué efectos fiscales o qué está pensando en la Contraloría referente a la sanción que hace la Procuraduría General de la Nación al Canciller de Colombia y que ha hecho caso omiso? Hoy, ¿qué está pensando la Contraloría? Pero es un tema de competencia de la Procuraduría. Yo respeto muchísimo la independencia y la separación que hay de poderes, sobre todo en los órganos de control. La Procuradora tiene las razones que haya tenido para tomar esa decisión. Aquí nosotros que hemos advertido, y lo dijimos a tiempo, que se materializaron algunos hechos formulados en nuestra función de advertencia. El primero de ellos es que se podía generar una controversia, un pleito o una demanda entre uno afectado por la decisión de la declaratoria de no adjudicar un contrato. Y nosotros hemos hecho respetuosamente varias precisiones. En nuestra normatividad vigente no existe ninguna causal para que no se adjudique un contrato cuando hay un único proponente. Porque si el único proponente que se presente a una licitación cumple todos los requisitos que estableció el pliego de condiciones de esa licitación, pues la obligación del Estado, en un ejercicio responsable, es revisar si el cumplimiento de los requisitos o no es meritorio para que se adjudique ese contrato. Y cuando vimos que empezó a haber controversia, hicimos una advertencia. La advertencia se materializó porque el contrato no se adjudicó y el contratista inició de manera inmediata unas demandas contra el Estado que tendrá que resolver el contencioso administrativo. ¿Cuándo intervenimos nosotros? Que es su preocupación. Como esto ya es un pleito que se encuentra en lo contencioso, si un juez de la República determina que efectivamente el demandante tiene la razón, todo lo que se constituye ahí a favor del demandante se convierte en un detrimento patrimonial. Porque es un reconocimiento, una erogación, un resarcimiento a un particular o a un tercero que por una decisión del Estado se vio afectado. Decisión del Estado que fue advertido oportunamente que debían revisar el impacto que podía tener. Por lo tanto, nosotros sí vamos a intervenir si llegase a ocurrir eso. Si el juez de la República no le concede la razón al demandante, significa entonces de que pasaron o pasarían dos hechos: o que la Procuraduría no tenía mérito o no tenía suficiente información para sancionarlo, y que la Contraloría no puede investigar ningún hecho de detrimento patrimonial. Pero ya hoy eso es un escenario que corresponde a la decisión que tome un juez de la República en el escenario de lo contencioso administrativo. Vamos con Gabriel Angarita de Telecúcuta y se prepara el magazine informativo Luz Esperanza Castro. Bueno, muy buenos días, Contralor. Muchísimas gracias por estar en Cúcuta. Tengo dos preguntas rápidamente. La primera, si podíamos profundizar un poco más sobre el agarrante caso de la obra del malecón, que fue suspendida en diciembre porque los proveedores de insumos fueron de vacaciones, según el contratista. Y la segunda, felicitando por el tema de la recuperación de recursos. ¿Hay alguna cifra que nos pueda entregar el norte de Santander de pronto de recursos que se han recuperado? Muchísimas gracias. Ya la segunda pregunta se la va a responder el doctor Jesús Lozano, que está acá, pero voy a iniciar respondiendo su primera inquietud en relación a las obras del malecón. Miren, Cúcuta es una ciudad
que ha crecido y ha vivido a la orilla del agua, del río. Por lo tanto, una obra como el Malecón no solamente una obra que embellece la ciudad, sino que genera espacios de interacción para la ciudadanía. Aquí hay 8.000 millones de pesos invertidos. ¿Y por qué vamos a tomar este caso? Porque también queremos darle una señal clara y contundente a los alcaldes y gobernadores que algunas veces creen que eligiendo un contralor municipal o un contralor departamental muy cercano a su afinidad política no van a tener la lupa de la Contraloría en aquellos recursos que son del orden local. Porque claro, la competencia de la Contraloría General de la República es vigilar todos los recursos del orden nacional, llámese regalías, Sistema General de Participaciones o fuentes directas de la nación invertidas en recursos en los departamentos. Pues no, pues fíjense que cada vez que exista un proyecto emblemático que no se haya concluido, que esté interrumpido, que sea de preocupación para la ciudadanía de esta ciudad o de cualquier otra, la Contraloría General de la República va a ejercer el control preferente que tiene sobre cualquier intervención que puedan haber hecho o no los contralorías territoriales. Porque no tiene caso que un contrato que se haya suspendido, que no se hayan dado las explicaciones oportunas, que no se hayan terminado las obras, no le hagamos lo que vamos a hacer, que es un seguimiento permanente para poder pedir documentos de trabajo que nos permita constatar cuál es la realidad jurídica de ejecución de este contrato. Porque significa de que aquí lo que hacemos es un llamado de manera inmediata para que el contratista reanude el contrato, lo termine y cumpla con lo que se comprometió en esa obra pública que se debe desarrollar y entregársela a los habitantes de esta bella ciudad. Doctor Yesid, le pido que por favor hablemos de ese recaudo nacional que hemos tenido, que son 540.000 millones de pesos. Ahorita también vamos a recuperar los recursos de Reficar. Y si yo leyera la cifra que la estamos consolidando del Banco General, se sorprenderían de la cantidad de recursos, de bienes, de cuentas bancarias que hoy quienes actuaron como secretarios generales de institutos, como interventores, como ejecutores, contratistas, aseguradoras, se encuentran hoy embargados por la Contraloría General de la República. Esa es una cifra mucho más gruesa que empezaremos a recuperar una vez vayamos profiriendo los fallos de responsabilidad fiscal. Fallos que se están dando. Estamos haciendo vigilancia a todos los funcionarios nuestros del orden nacional y departamental. No puede ser que la razón por la que se excluya a un responsable o a un presunto responsable fiscal es que el proyecto tuvo una prescripción de término. Entonces hay que archivarlo. Cuando no existen méritos suficientes para archivar un proceso de responsabilidad fiscal, quiero informarle a todos los ciudadanos que la Contraloría está ordenando investigación disciplinaria para esos funcionarios públicos. Porque aquí no puede haber anuencia para que se archive un proceso de responsabilidad fiscal y no se llegue hasta el final de investigación que permita identificar si hubo o no un daño al patrimonio público. Doctor Yesid. Gracias, señor Contralor. Un cordial saludo para todos los amigos de los medios de comunicación. En estos 18 meses de labores, como lo ha destacado el señor Contralor, se ha logrado recuperar la cifra histórica de 552.000 millones de pesos, lo cual en los 100 años de la Contraloría marca un hito sumamente importante. Se ha tomado como parámetro el recaudo de los últimos 4 años, el cual ascendió a la suma de 245.000 millones de pesos. Estamos hablando dentro de este contexto que estamos en solo 18 meses superando en el doble del recaudo de los 48 meses anteriores del año. En lo que respecta a Norte de Santander, en lo que va corrido de estos 18 meses de administración, hemos recuperado 153.579.000 millones de pesos. Es de destacar que esta cifra día a día viene multiplicándose, habida cuenta que se ha establecido una estrategia que comprende la vinculación inmediata de las compañías aseguradoras en procura de que una vez proferido el fallo con responsabilidad fiscal e iniciado el proceso de cobro coactivo, entren a responder por el monto de la suma asegurada en cada uno de esos hechos que ha sido
generador del daño al patrimonio público, y de igual manera, para que no quede impune la labor o la actividad irregular desplegada por los gestores fiscales, se están decretando medidas cautelares y adicionalmente en los casos emblemáticos, en los casos en los cuales el doliente o la entidad lesionada puede verse afectada o puesta en riesgo por una prescripción, se están iniciando también procesos penales en los cuales la Contraloría General de la República se está constituyendo como víctima. Entonces, en los casos emblemáticos, en los procesos a donde estén en riesgo de prescripción, hay un mensaje sumamente claro: o arreglan en sede de control fiscal el detrimento causado al Estado, o ese detrimento lo vamos a buscar y lo vamos a perseguir igualmente en las instancias penales, haciendo uso de las facultades que nos da la ley y de esta estrategia que el doctor Carlos Mario y el doctor Carlos Hernán Rodríguez diseñaron para efectos de lograr que sea real y efectivo el resarcimiento al daño público causado al erario. Muchas gracias.